Vamos a iniciar ahora abordando lo que son los factores psicoafectivos, por qué son tan importantes en la educación. Y nos vamos también a abordar a través de la psicología educativa, de la psicología humanista, que es la que específicamente se ha encargado de desarrollar diferentes estudios y planteamientos con respecto a la importancia de estos factores psicoafectivos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los factores psicoafectivos son todas las motivaciones, los impulsos internos, los deseos, los intereses, las necesidades, es toda la gama de emociones que se producen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos son también los que se producen a través de los maestros, como los que se producen en los estudiantes, en la misma interacción. Los aspectos psicoafectivos son importantes porque de ellos depende el interés y la atención que el estudiante ponga en cada uno de los contenidos que se necesita o que se deben de aprender. Si a una persona no le interesa el tema, pues va a tener un rechazo, se va a distraer, no le va a prestar atención y la atención es el primer filtro para la percepción. Si no hay un interés, no hay atención, entonces la persona va a bloquear esta información. Las emociones juegan un papel sumamente importante, desde cómo me encuentro en ese momento, si estoy triste, deprimida, alegre o estresada, si me siento rechazada o aceptada en el grupo, hasta las mismas emociones que se generan en el proceso de aprendizaje, en la interacción con el docente, en la interacción con mis compañeros, en el ambiente, en el aula. Otro de los factores es que se rige a través de la motivación. Si la persona no está motivada por ese aprendizaje, pues entonces no le va a dar ese mismo interés, ni va a poner el empeño, porque su motivación, pues es la que le va a decir qué tanto esfuerzo va a dedicarle, qué tanto va a esmerarse en progresar. Otro de los factores es que el ambiente del aula, el respeto, el orden, si hay una libertad de expresión, si hay un compañerismo, pues van a influir. Si tú te sientes en un grupo fuera de lugar, bueno, pues siempre vas a estar, esta inadecuación emocional te va a estar generando emociones que van a estar haciendo ruido en el proceso de aprendizaje. Entonces esto tiene que ver con la forma en la que me relaciono, las relaciones interpersonales y el compañerismo. Por supuesto que tú como docente no puedes obligar a que sean amigos, porque esto es circunstancias ajenas a ti que se dan, pero tú sí puedes fomentar que haya compañerismo. Y esto sí es algo importante en lo que tú puedes directamente influenciar en el grupo. Entonces, habrá gente que se lleve muy bien porque de manera natural, ¿sí? Tienen afinidades, lo que habíamos comentado, los cohortes, y habría otros que no se lleven bien. Sin embargo, tienes que permitir que fluyan sus emociones, pero que siempre esté presente el factor respeto, pluralidad. Las relaciones docente y estudiante no son fáciles a veces también, porque los caracteres, porque si el estudiante no le agrada, no le interesa la materia, entonces no le va a prestar atención y el docente, si no tiene este nivel de apertura, pues va a sentir incluso que está siendo el rechazado. Y esto es algo que tú tienes que evitar personalizar. Me disculpo porque tengo un par de muchachos que son medio escandalositos. Entonces, bueno, las relaciones interpersonales entre el docente y el estudiante son muy importantes. Siempre de manera inconsciente va a haber aquellos estudiantes con los que te sientas más identificado. Por supuesto, esto es normal y es natural. Y también va a haber aquellos con los que no te sientas tan identificado. El reto para un docente es mantener ese nivel de profesionalismo y no dejarse llevar por sus emociones. No permitirle todo con el que te sientas mejor identificado o el que te cumple con todos los trabajos y tampoco obstruirle o ponérsele más dura la vara, por así decir, a aquel que no cumple o con el que no te sientes tan identificado. Tienes que ser el maestro para todos, tienes que ser ético, tienes que ser muy cálido, lo más abierto hacia todos, porque algo que afecta mucho la relación intergrupal incluso es cuando el maestro muestra favoritismo hacia un alumno, hacia un grupo de alumnos. Entonces, bueno, siempre son complicadas las relaciones interpersonales. Parecen fáciles, pero la vida real nos ha enseñado que no siempre es fácil.
cuando anteponemos nuestros propios esquemas, nuestras propias creencias, nuestras etiquetas hacia los demás. Entonces es cuando se complica más. Por esto es que en uno de los últimos temas vamos a ver el poder de la expectativa, para que nos demos cuenta qué tan importante es la expectativa que los maestros tenemos hacia los estudiantes. Entonces, en este trabajo del proceso educativo siempre está la confianza y la autoconfianza o la desconfianza, es decir, que siempre va a estar en juego qué tan seguro de sí mismo se siente el estudiante, cómo es su autoconcepto, si en su autoconcepto él se percibe como una persona capaz, entonces esto facilita el proceso. Pero si su autoconcepto es pobre porque tiene una historia personal en la que no se desarrolló un autoconcepto desde los 9 años favorable, entonces esto va a limitar su aprendizaje porque él mismo va a estar bloqueándose, él mismo se va a sentir que no puede. Y esto, bueno, pues también tiene que ver con la capacidad que él mismo se da cuenta. Si estamos haciendo un dibujo y él se da cuenta que no le sale, que a otros les sale mucho mejor, pues esto le va a confirmar en su autoconcepto falta de capacidad o de destreza. Y ahí es donde nosotros tenemos que apoyar, ahí es donde tenemos que intervenir. Si tenemos que motivarlos a todos y apoyarlos, tenemos que tener esmero y un poco más de atención con aquellos a los que les cuesta trabajo, porque esa es la labor del maestro, porque si no vas a ser un médico para sanos y se trata de que tú ayudes en el desarrollo de todos. Y si alguien se está quedando atrás, necesita más atención y más apoyo y más retroalimentación para fomentar una capacidad de logro, de éxito. Otro de los aspectos importantes son si los contenidos le interesan o no al estudiante, si en sus propios esquemas y en sus propios intereses le parecen relevantes. Entonces, por esto es que tenemos que abordar diferentes temáticas y abordar de diferentes ángulos los contenidos para poder ampliar el esquema de intereses que tengan los estudiantes. Cuando se amplía el esquema de intereses, entonces yo estoy dando un abanico. No es lo mismo que yo enseñe un tema de una sola forma o una técnica que si le enseño de diferentes formas o si pongo diferentes tipos de temas o si le busco el ángulo para que pueda ser interesante para la mayoría de todos los estudiantes. Habíamos mencionado ya que el aprendizaje significativo, que es el que es más importante porque permea a lo largo de la vida, para que se dé tiene que tener una significatividad lógica, es decir, que la persona lo encuentre congruente con sus creencias, con el esquema de conocimientos que ya tiene, que vea que es lógico. Hay una significatividad psicológica, y esto significa que para él tiene sentido, que él encuentra válido aquel conocimiento. Y esto tiene que ver con sus emociones. Y el tercer aspecto es la motivación. La motivación es uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las personas que están motivadas buscan, investigan, leen, se comprometen, son disciplinadas. Las personas que no están motivadas, bueno, pues entonces es más complicado porque hay que estar ejerciendo presión externa. La motivación entonces es uno de los aspectos psicoafectivos esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a platicar rápidamente sobre psicología educativa, la psicología humanista. ¿Cuáles son las aportaciones de la psicología humanista? Bueno, la psicología humanista, igual que la psicología cognitiva, es el conjunto de tendencias, teorías y metodologías que tienen principios filosóficos. Esta propuesta enriquece la visión de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje porque quita el conductismo que marca que las personas solamente van a actuar conforme a los estímulos y los condicionamientos a los que han estado sujetos. Y también quita la postura cognitiva y la postura psicoanalítica en la que una persona ya es lo que tiene que ser. Entonces son aportaciones directas en el dominio afectivo de las personas. Se centra en la persona, en las relaciones interpersonales y en sus valores y puntos de vista. El humanismo es una alternativa de la psicología, por esto es que la psicología humanista se llama de la tercera fuerza, porque nos pretende explicar cómo es el comportamiento humano y el desarrollo de las personas de una manera integral, a través de cómo piensan, cómo es su historia de vida, cómo son sus puntos de vista. El humanismo, bueno, tiene sus raíces desde el Renacimiento. Juan Jacobo Rousseau fue el primero que dio un impulso en la reflexión humana. Y por otro lado, también quita a Dios de este triángulo en el que
el ser humano es lo que Dios decida que sea. Aquí el humanismo nos dice que el ser humano es lo que él desea ser en la vida y que tiene esa capacidad y esa intención y esa voluntad para decidir por sí mismo y que siempre va a buscar estar bien, estar mejor. A esto es lo que Maslow decía, realizarse. Entonces, en el humanismo se sitúa el hombre en su singularidad como el centro de atención y se intenta explicar cómo las personas perciben y construyen su ser dentro de su propia interioridad para poder manifestarlo en el exterior. El campo de estudio de la psicología educativa humanista también es en lo educativo y en la clínica, en los aspectos también de la salud mental. Nosotros vamos a enfocarnos ahorita en la psicología humanista o lo que te llama la psicología afectiva, ¿sí? La que tiene que ver con los aspectos afectivos en la educación o en la educación en cualquier contexto y en cualquier nivel. Entonces, para la psicología humanista, los actores educativos, los profesores y los estudiantes los centra como individuos, como personas. Promueve prácticas escolares humanas de un elevado moral, pacifistas, respetuosos, en donde no impere la violencia física, verbal, sexual, psicológica, de ningún tipo, ni la discriminación, ni la intolerancia, ni el autoritarismo por parte de ningún grupo, ni de los maestros, porque todas estas actitudes pues van a permear en el ambiente escolar y van a ser contraproducentes. El humanismo también se presenta como un antídoto a las crisis educativas, a lo que se llama la miseria pedagógica de los docentes. Esto me parece fuerte, pero es cierto porque no hay una formación docente totalmente sólida. Entonces prepara para una conciencia hacia un mundo mejor. La educación humanista pretende enfrentar las crisis de la sociedad, las crisis de valores, las crisis por adicciones, por guerras, para que el individuo, los estudiantes puedan afrontar de una manera consciente mejores respuestas y comportamientos a los retos que se les presenten. El humanismo también ofrece programas y modelos para el desarrollo significativo de la persona en sí, para el desarrollo de su libertad, su responsabilidad, de su identidad, de su autoconcepto, para la clarificación de valores. El humanismo entonces propone un doble reto. Por un lado, que los profesores dejen de imponer sus propios esquemas y sus limitaciones a los estudiantes y que al mismo tiempo el sistema educativo deje de ser rígido, impersonal y burocrático, lo cual es todo un reto cuando hay un sistema educativo que se fija nada más en el porcentaje de los alumnos aprobados. Entonces, también en la evaluación plantea diferentes tipos de esquemas en la psicología humanista. Los principales representantes de la psicología humanista son William James, que tiene una frase espectacular, me encanta, y dice: la mayoría de las personas nos sentimos como si una gran nube pesara sobre nuestras cabezas, limitando y obstruyendo nuestra capacidad de pensamiento, de conciencia y de decisión. Me parece muy interesante esta frase porque es cierto, la mayoría de las veces, la mayoría de las personas nos podemos sentir como que algo nos ata, nos bloquea. Entonces, esto es la psicología humanista en el campo clínico. Está la teoría de la Gestalt con Alfred Adler, está Jung, un psicoanalista, Erickson con su modelo del desarrollo humano, Karen Horney y Allport. Están Abraham Maslow y Carl Rogers, de los que vamos a hablar más porque se enfocan mucho en educación. Los principales principios y postulados de la psicología humanista es primero que el hombre existe en un contexto humano. Esto significa que no puede explicarse a partir de un experimento científico o como si fuera una máquina o un producto social. El segundo es que el hombre vive en forma consciente. Las personas pueden entenderse a sí mismas y pueden abrirse a su campo de conciencia más elevado. La tercera es que el hombre tiene capacidad de elección. Entonces esto nos dice que todas las personas tenemos el derecho y la capacidad de elegir y lo ejercemos hacia nuestros mejores intereses, aunque a veces estos intereses no estén bien clarificados o no sean los más adecuados, pero hay esa libertad y esa responsabilidad de asumir
las decisiones. El cuarto es que el hombre es un ser intencional, con propósitos propios, capaz de definir por sí mismo qué quiere en la vida. El quinto es que el hombre tiene experiencias creativas y significativas que le dan sentido a su vida. Igualmente, el ser humano es un ser total, es más que la suma de sus partes.